El teléfono o computadora por el que estás viendo este video ahora mismo es consecuencia de uno de los más grandes desarrollos científicos de toda la humanidad, que dio comienzo a la era tecnológica tal y como la conocemos. El descubrimiento del electromagnetismo catapultó al hombre a desarrollar tecnologías que hace 100 años serían impensables y catalogadas tal vez como algún tipo de magia o suceso sobrenatural. Aunque como veremos en este video, las leyes que explican estos fenómenos son más increíbles que el espectáculo de magia más deslumbrante posible. En 1831 nació James Clerk Maxwell y junto con él las ecuaciones que describen todo el electromagnetismo, conocidas como las leyes que llevan su nombre, las 4 leyes de Maxwell. 2 de estas son referentes a los campos eléctricos y 2 referentes a los campos magnéticos. Este video tratará sobre la explicación de la primera de ellas, la ley de Gauss, bautizada así por emplear en su desarrollo el teorema de Gauss o teorema de divergencia, desarrollada por Carl Friedrich Gauss. Para entender la ley de Gauss y los campos eléctricos, debemos antes saber qué es lo que genera dichos campos, o sea, debemos comprender qué es la carga eléctrica. Sin adentrarnos en la compleja física de partículas, según la definición clásica, la carga eléctrica es una propiedad inherente a la existencia de la materia. Es decir, que si existe materia, existe carga eléctrica. Toda la materia está cargada eléctricamente debido a las contribuciones de las pequeñas cargas eléctricas de los átomos que constituyen dicha materia. La densidad de carga eléctrica nos dice qué tanta carga existe en una determinada región del espacio. Mientras más carga se confine en un espacio, más densidad eléctrica tendrá el objeto en el que resida dicha carga. La densidad eléctrica se define entonces como el cociente de la carga que se encuentra en un objeto dividido por las dimensiones de este. La particularidad de los fenómenos eléctricos es que se manifiestan a escalas microscópicas. Es por eso que es factible expresar la densidad de forma infinitesimal, que además es útil para determinar la carga que reside en diferentes tipos de geometrías. Experimentalmente se observó que las cargas eléctricas interactúan entre sí. De forma repulsiva o atractiva, las cargas de un mismo tipo se repelen y si son diferentes, se atraen. Por tanto, se definió por convención 2 tipos de cargas, las positivas y negativas. Para que 2 cargas de diferente tipo se atraigan o del mismo tipo se repelen, debe existir una fuerza que produzca ese movimiento de atracción, según las leyes de Newton que nos dicen que el movimiento es generado por una fuerza. A esta fuerza se la denomino como fuerza eléctrica. Lo desconcertante de esto es que esta fuerza se transmite a distancia sin necesidad de contacto mecánico. La fuerza eléctrica, a diferencia de las fuerzas usuales mecánicas, se propaga a través del espacio por medio del campo eléctrico. El campo eléctrico es una propiedad intrínseca de las cargas eléctricas e indica la intensidad de fuerza eléctrica y dirección en la que se moverá una carga al ser perturbada por otra. Las cargas positivas poseen un campo eléctrico, cuyas líneas de carga salen de ellas y se las denominan fuentes, mientras que las negativas poseen líneas de campo que entran hacia ellas, denominándolas sumideros. Este comportamiento puede ser modelado matemáticamente. Para ello debemos calcular el flujo eléctrico, que es una magnitud que mide cuánto campo eléctrico atraviesa una superficie determinada, tal y como si se tratase de caudal de agua. Solo que esta vez sería más bien un caudal de campo eléctrico. Como las cargas positivas son fuentes, podemos medir el flujo eléctrico de la cantidad de líneas de campo que atraviesan la superficie, como el producto de la magnitud del campo eléctrico por el área de la superficie que atraviesa. Pero es mucho más conveniente considerar una fracción infinitesimal de área para poder cuantificar distribuciones continuas de superficies que no sean tan ideales como las de un rectángulo. Además, aplicando una propiedad del producto escalar, podemos expresar esto como el producto de las magnitudes del campo eléctrico y el diferencial de área por el coseno del ángulo θ.
Por tanto, podemos reescribir el flujo eléctrico como el producto del vector campo eléctrico por el vector diferencial de superficie. Se puede generalizar este procedimiento para evaluar el flujo total de una carga eléctrica, envolviéndola en su totalidad por una superficie, denominada superficie gaussiana. La carga eléctrica tiene una disposición esférica, entonces esta superficie sería más o menos una cáscara que la recubre en su totalidad sin espacios vacíos. Por simetría, podemos observar que el campo eléctrico se propaga de forma radial. Por tanto, el vector campo eléctrico solo tendrá una componente en la dirección del radio, siendo las demás cero. Para el vector diferencial de superficie, usaremos su expresión para coordenadas esféricas por la simetría del problema. Desarrollando el producto escalar, observamos que para el diferencial de superficie solo tomaremos en cuenta la contribución radial, ya que las demás componentes dan cero al multiplicarse con las componentes no radiales del campo eléctrico. Obtenemos así una expresión mucho más simple para el producto escalar, siendo igual a la magnitud del campo eléctrico por los términos y diferenciales correspondientes a las variables angulares de las coordenadas esféricas. El resultado de la magnitud del campo eléctrico es esta expresión de acá, que la deduciré explícitamente en otro video, para no alargar este. Entonces, ya casi obtenemos el resultado final para el flujo eléctrico, pero aún nos queda eliminar los diferenciales. Para ello, aplicamos una integral doble a ambos lados de la ecuación y hacemos operaciones de simplificación, obteniendo así la famosa ley de Gauss en su forma integral. Lo que nos dice esta ecuación es que el flujo eléctrico es directamente proporcional a las líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie gaussiana, o directamente proporcional a la carga neta en sí de una determinada región. Pero esta ecuación no es la que mostré al principio del video. Para obtenerla nos faltan unas pocas operaciones más, como aplicar el teorema de divergencia, que nos permite transformar una integral de superficie cerrada a una de volumen, aplicando el operador divergencia al campo vectorial eléctrico, y usar la expresión de la carga en función de la densidad eléctrica que mencioné en el video. Reemplazando ambas propiedades en la ley de Gauss, obtenemos esta intimidante ecuación en integrales triples, que deja de ser intimidante cuando vemos que por comparación, el integrando del lado izquierdo debe ser igual al derecho. Y obtenemos por fin la tan dichosa ley de Gauss en su forma diferencial. La interpretación de esta ecuación es un tanto distinta a la de su forma integral. Esta explica cómo se comportan las líneas de campo de una determinada carga. Cuando la divergencia del campo eléctrico es positiva, las líneas de campo eléctrico salen de la carga eléctrica. De ahí que las cargas positivas sean denominadas fuentes de campo. Mientras que cuando la divergencia sea negativa, las líneas de campo se dirigen hacia la carga, por eso se las considera sumideros de campo eléctrico. Esto explica por qué cargas del mismo signo se repelen y de diferentes signos se atraen. Todo se debe a sus respectivas líneas de campo. Cuando son de diferente signo, las líneas de la fuente se dirigen al sumidero, produciendo atracción como si una estuviese jalando de la otra, y lo opuesto cuando las cargas son de diferente signo, es como si las líneas de campo se empujasen mutuamente. Esta corriente o flujo de campo eléctrico existirá siempre y cuando haya una región del espacio en el que se confine una distribución eléctrica de carga. Es por eso que la divergencia del vector campo eléctrico es directamente proporcional a la densidad volumétrica de carga. La ley de Gauss es solo uno de los 4 peldaños que nos permitirán comprender el funcionamiento de las leyes que gobiernan la electricidad y magnetismo. En el siguiente video sobre electromagnetismo, explicaré las leyes referentes a los campos magnéticos, que son paradójicas e intrigantes, ya que a priori no existen, siendo solo una consecuencia de la relatividad especial.